En un viaje escolar, mi mejor amigo preguntó, si tuvieras que elegir entre tu madre y tu novia para vivir, ¿a quién elegirías? Respondí, hermanos antes que chicas, pero mamá antes que todo. Y todos se echaron a reír. Diego no sonrió, sin embargo. Su cara se vació de color como si acabara de confesar un asesinato. Agarró todas sus cosas y se movió 3 filas hacia adelante en el autobús escolar sin decir una palabra. Diego, ¿qué pasa? Solo estaba bromeando, le grité, pero no se dio la vuelta. Fue entonces cuando lo escuché. Carmen, la mejor amiga de mi novia, estaba llorando a mares en la fila de atrás. Cuando me di la vuelta para mirar, su amiga le susurró urgentemente al oído, y ella me miró antes de llorar más fuerte. Ok, eso fue definitivamente raro. Comencé a preguntarme si mi broma fue realmente tan ofensiva. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. 3 llamadas perdidas de papá, pero no había señal. Y en el semáforo rojo, pillé al conductor del autobús limpiándose los ojos en el espejo retrovisor. En los 3 años que lo conocía, la emoción máxima que había mostrado era leve molestia cuando los niños dejaban basura en los asientos. Una sensación fría se metió en mi estómago. Me levanté para ir a hablar con Diego, pero la señora López bloqueó el pasillo. Siéntate, nos estamos moviendo. Solo necesito sentarme. Nunca había escuchado su voz así. Me senté, pero en el momento en que llegamos al destino, acorralé a Diego. Amigo, ¿qué está pasando? Se echó hacia atrás. Nada, solo necesito espacio. Hermano, solo estaba bromeando. No sé si elegiría a mi madre o a mi novia. ¿Por qué tuviste que decir a todos lo que dije? Roberto apareció de la nada y me apartó a un lado. Nuestro capitán del equipo, que nunca me había dicho más que «pasa la pelota», agarró mis hombros. Hermano, si necesitas hablar de algo, estoy aquí. ¿Sobre qué? Estaba casi gritando ahora. Solo me apretó el hombro y se fue. Esa sensación fría en mi estómago se estaba extendiendo. Durante el descanso del agua, Andrés se acercó arrastrando los pies. Este niño ni siquiera sabía mi nombre. Oye, la rubia Patricia del voleibol piensa que eres lindo. Ahora también está soltera. Las palabras golpearon como un puñetazo. Amigo, ¿qué demonios? Le mostré mi pantalla de bloqueo. Tengo una novia. Su cara se puso blanca. Solo trato de ayudarte a seguir adelante, amigo. ¿Seguir adelante de qué? Prácticamente se fue corriendo. Traté de llamar a mi novia Isabela desde el teléfono público en ese momento, directo al buzón de voz. Debo haber llamado 15 veces. Me estaba volviendo loco. Todos me tenían tanta lástima que nadie me forzó a volver al campo a jugar. Tan pronto como llegó el almuerzo, agarré a Diego más agresivamente esta vez. Dime qué está pasando ahora. No puedo. Estaba escribiendo frenéticamente en su aplicación de notas. ¿No puedes o no quieres? Su novia Laura leyó por encima de su hombro y luego le dio una bofetada fuerte. ¿Cómo pudiste no decírselo? ¡Cobarde! Se fue furiosa. Diego, ¿le pasó algo a Isabela? No quiso mirarme. Solo siguió escribiendo. Fue entonces cuando Carmen pasó. Me vio, y su cara se torció de rabia. Nunca mereciste una chica como Isabela. Siempre le dije que merecía algo mejor. Su amiga le tapó la boca con la mano y se la llevó. Mi cabeza estaba dando vueltas. Tropecé hacia las máquinas expendedoras donde los entrenadores estaban discutiendo. Tiene derecho a saber ahora. La señora García siseó. No tiene sentido. La decisión ya se ha tomado. La señora López respondió. Que alguien me diga qué está pasando, grité. Se dispersaron como cucarachas. No fue hasta el viaje de regreso que Diego me habló de nuevo. Para ese momento, estaba tan harto de toda esa basura que solo quería mostrarle la base de Minecraft en la que había estado trabajando. Estábamos a 10 minutos de la escuela cuando apagué mi teléfono. Diego, mi voz estaba mortalmente calmada. ¿Qué está pasando? Comenzó a llorar. No puedo decírtelo ahora, pero no te preocupes. Nadie está muerto ni nada. Todos están bien. Le creí y volví a jugar Minecraft. Tan pronto como bajé del autobús, mi papá prácticamente me empujó a su coche. Papá, ¿qué pasó? No respondió. Solo empezó a ir 40 kilómetros por hora más rápido. Cuando llegamos al hospital, el vestíbulo estaba lleno de la familia de Isabela vestida de negro. Tan pronto como hice contacto visual con su madre, se precipitó hacia mí, gritando, la elegiste por encima de mi bebé. Su esposo tuvo que detenerla mientras seguía gritando. Ella te amaba, confiaba en ti. Traté de impedir que mi papá caminara. ¿Qué demonios le pasó a Isabela? Pero tiró de mi brazo y me arrastró hacia la unidad de cuidados intensivos. Vamos, solo ven conmigo. Mi corazón se hundió cuando me enfrenté a mi madre en la habitación 491, inconsciente y conectada a máquinas, viva, pero apenas. Hubo un accidente la mañana antes de tu viaje. Un conductor borracho los golpeó de frente. Isabela estaba en el coche con tu madre, y tú tomaste tu decisión. Agarré la barandilla de la cama para no caer. Isabela se ha ido, hijo. Todo gracias a ti. Mis piernas cedieron y tuve que agarrar más fuerte la barandilla de la cama solo para mantenerme de pie. Las máquinas alrededor de mamá siguieron sonando y se sentía como si me estuvieran gritando. Las palabras de papá seguían rebotando en mi cabeza, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podría haber elegido algo cuando ni siquiera estaba allí cuando pasó? Papá extendió la mano hacia mi hombro, pero me alejé tan bruscamente que casi me caí. ¿Qué quieres decir? Tomé una decisión. Mi voz se quebró y apenas podía pronunciar las palabras. Solo se quedó ahí con su cara dura como piedra, pero sus manos temblaban mucho. Hiciste tu elección con esa broma en el autobús. Su voz estaba plana y muerta. Todos te escucharon decir mamá antes que todo. La habitación comenzó a girar y tuve que agarrar la silla para no caer. Una enfermera con uniforme azul entró y miró entre nosotros con ojos preocupados. Su placa decía Melissa Curry, y tenía esa voz suave que usan las enfermeras cuando algo está realmente mal. Las horas de visita terminan en 10 minutos. Miró a papá y luego a mí. Hay un servicio de consejería familiar en el 3er piso si necesitan hablar con alguien.
Papá simplemente la despidió sin siquiera mirarla. Mis oídos rugían tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Me planté en la silla junto a la cama de mamá y agarré su mano. No me voy. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Melissa se veía incómoda y se fue a buscar a alguien más. Unos minutos después, este gran guardia de seguridad apareció con ojos amables y una placa que decía Tyler Hudson. Sé que esto es difícil, hijo. Puso su mano en mi hombro muy suavemente. Perdí a mi esposa hace 2 años, así que lo entiendo. Me ayudó a levantarme aunque mis piernas se sentían como gelatina. Puedes volver mañana temprano en la mañana. Te lo prometo. Me acompañó hasta la puerta y quería decirle que maté a mi novia con una broma estúpida, pero las palabras no salían. Papá agarró mi brazo y me tiró hacia el ascensor sin decir nada. El viaje a casa se sintió como si durara para siempre, y papá siguió tratando de hablar. Los doctores tuvieron que tomar decisiones rápidas. Sus nudillos estaban blancos en el volante. Solo pudieron salvar a una de ellas. Presioné mi cara contra la ventana fría y vi las luces de la calle pasar borrosas. Mi cerebro siguió repitiendo cada segundo en ese autobús. Diego sabía que Isabela se estaba muriendo mientras yo le mostraba mis estúpidas construcciones de Minecraft. Mi teléfono vibró en mi bolsillo y cuando miré, había 57 mensajes sin leer. En el momento en que llegamos a casa, corrí directamente a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaron mientras abría los mensajes, y la mayoría eran personas diciendo que sentían mucho mi pérdida. Pero luego vi uno de un número que no conocía que solo decía asesino, y mi estómago se hundió. Otro de alguna chica del grupo de amigas de Isabela preguntaba cómo pude elegir así. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía presionar el botón de eliminar. Lancé mi teléfono por la habitación y golpeó la pared con un crack. Me acosté en mi cama mirando el techo. Y ese momento en el autobús siguió repitiéndose una y otra vez. Hermanos antes que chicas, pero mamá antes que todo. Siguió resonando en mi cabeza hasta que quise gritar. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché a papá en el teléfono abajo, y su voz seguía quebrándose. Necesitamos organizar el servicio para Isabela. Hubo una larga pausa. No, mi esposa sigue en estado crítico. Empezó a llorar, y nunca lo había escuchado sonar así antes. No dormí nada, y cuando salió el sol, me escabullí antes de que papá se despertara. El autobús al hospital olía a café viejo y tristeza. Tyler estaba en la entrada revisando identificaciones, y su cara se iluminó cuando me vio. «Llegaste temprano». Me acompañó a la unidad de cuidados intensivos y habló sobre lo lindo que se estaba poniendo el clima. No mencionó nada sobre ayer, lo que me hizo que me gustara aún más. Melissa estaba de vuelta en turno, y me apartó a un lado antes de que entrara al cuarto de mamá. «El estado de tu madre es estable, pero todavía crítico». Tocó mi brazo muy suavemente. «Aún no hay señales de despertar, pero eso no es inusual con este tipo de trauma». Me llevó al lado de la cama de mamá y ajustó una de las máquinas. «Deberías hablarle». Me sonrió. A veces los pacientes pueden escuchar a sus seres queridos y ayuda. Me senté y traté de decir algo, pero todo lo que salió fue, lo siento, una y otra vez, hasta que me dolió la garganta. Todavía estaba sentado ahí cuando alguien me jaló en un abrazo enorme por atrás. Era tío Cornelio, y olía a avión y café. Tu papá me llamó y me dijo todo. Me sostuvo a la distancia de un brazo y miró mi cara. Conduje directo al aeropuerto y me subí al primer vuelo. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Crees que maté a Isabela? Las palabras simplemente cayeron de mi boca. Su cara se puso completamente blanca y agarró mis hombros fuerte. Absolutamente no. Me sacudió un poco. ¿Nunca pienses eso? Tío Cornelio siguió sosteniendo mis hombros y mirándome muy serio, pero no podía soportar estar en esa habitación del hospital más, así que me alejé y caminé hacia la puerta. Me siguió por el pasillo más allá de todas las máquinas que sonaban y enfermeras corriendo con portapapeles. Nos sentamos en la sala de espera por un rato y siguió tratando de hablar, pero solo miré al piso contando las baldosas una y otra vez. A la mañana siguiente, Cornelio apareció en nuestra casa súper temprano y le dijo a papá que necesitaba ir a la escuela, que quedarme sentado pensando en todo lo haría peor. Papá ni siquiera discutió, solo asintió y volvió a mirar su taza de café. Cornelio me llevó en su coche alquilado y siguió mirándome cada pocos segundos como si pudiera saltar en un semáforo rojo o algo así. Cuando nos detuvimos en la escuela, me quedé sentado ahí por un minuto, viendo a todos los niños entrar como si nada hubiera pasado, como si el mundo no hubiera cambiado completamente. Cornelio se estiró y apretó mi hombro antes de que bajara. En el momento en que caminé por esas puertas dobles, todo se volvió silencioso. Cada conversación se detuvo y cientos de ojos se voltearon a mirarme. Algunos niños se veían tristes, otros asustados, y algunos tenían esta mirada rara y enojada, que hizo que me doliera el estómago. Mantuve mi cabeza baja y caminé directamente a mi casillero, luchando con la combinación 3 veces antes de que finalmente se abriera. Diego apareció a mi lado, viéndose como si no hubiera dormido en días, sus ojos todos rojos e hinchados. Abrió su boca para decir algo, pero entonces Carmen salió de la nada gritando a todo pulmón sobre cómo yo era un monstruo que eligió a mi mamá sobre Isabela. Diego saltó entre nosotros y la empujó hacia atrás mientras siguió gritando y llorando. Los maestros vinieron corriendo de todas las direcciones y se llevaron a Carmen mientras siguió gritando que Isabela me amaba y yo la maté. El director apareció y agarró mi brazo, jalándome hacia su oficina sin decir nada. Adentro había esta mujer con anteojos y una voz suave que se presentó como Elena Gris, una consejera de duelo. Empezó a hablar sobre trauma y cómo nuestros cerebros procesan la pérdida, y siguió usando esta frase sobre la elección que hice que me hizo querer golpear la pared. Me levanté y salí mientras ella todavía estaba hablando sobre mecanismos de enfrentamiento. El pasillo estaba vacío, ya que todos estaban en clase, así que fui a la cafetería y me senté en una mesa vacía en la esquina.
Cuando llegó la hora del almuerzo, me quedé en el mismo lugar viendo a todos los demás comer y hablar como gente normal. Roberto se acercó y se sentó sin preguntar, poniendo su bandeja junto a la mía, aunque yo no tenía comida. Dijo que todo el equipo estaba ahí para mí si necesitaba algo, y le pregunté directamente si sabía en el autobús lo que había pasado. Miró hacia abajo a su sándwich y murmuró algo sobre adultos diciéndoles que no dijeran nada. Eso dolió peor que los gritos de Carmen, porque al menos ella era honesta sobre odiarme. Después de la escuela, estaba caminando al estacionamiento cuando la señora García llamó mi nombre desde la puerta de su aula. Sus ojos estaban todos rojos, y siguió limpiándolos con un pañuelo mientras se disculpaba por no decirme en el viaje. Explicó que había algún protocolo sobre no traumatizar a estudiantes durante eventos escolares, y pensaron que me estaban protegiendo. Le pregunté si le gustaría ser protegida, así si fuera su familia, y solo miró al piso sin responder. Cornelio me recogió y me llevó directamente al hospital porque dijo que mamá necesitaba verme, aunque estuviera inconsciente. En el estacionamiento, este tipo de unos 25 años se nos acercó y lo reconocí de las fotos como Bruno Campana, el hermano mayor de Isabela. Su cara se veía exhausta y dijo que sus padres estaban pasando por un momento muy difícil, pero no me culpaba por nada. Luego me dijo que Isabela había estado conduciendo a mi casa esa mañana para traerme mi bolígrafo de la suerte que había dejado en su casa la noche anterior. Mis piernas se debilitaron y tuve que apoyarme contra un coche mientras se alejaba. Dentro del hospital, Elena Gris estaba esperando junto al ascensor, como si me hubiera estado rastreando. Esta vez, realmente escuchó cuando le expliqué que no hice ninguna elección, que no estuve ahí, que la broma estúpida eran solo palabras que no significaban nada. Asintió y sugirió que trabajáramos en separar lo que realmente pasó de lo que la gente estaba diciendo que pasó. Después de que se fue, papá apareció y nos sentamos en su coche en el estacionamiento por mucho tiempo sin hablar. Finalmente, me dijo que había dicho cosas a los padres de Isabela sobre mí, eligiendo a mamá, porque necesitaba a alguien a quien culpar que no fuera el conductor borracho. Dijo que saber que fue solo aleatorio y sin sentido lo hacía sentir loco, así que creó una historia donde había una razón. Al día siguiente en la escuela, todo estaba aún peor porque ahora los rumores habían cambiado, y la gente estaba diciendo que sabía sobre el accidente durante el viaje de fútbol, y elegí seguir jugando en lugar de venir a casa. Andrés se me acercó en el pasillo entre segundo y tercer periodo, y dijo que Isabela entendería mi elección de quedarme y jugar. Lo empujé, y seguí caminando a clase. Durante el cuarto periodo, la señora López trató de hablar conmigo después de que todos los demás se fueron al almuerzo. Empezó disculpándose y explicando sobre protocolos de emergencia del distrito, pero no podía escucharlo más y salí. Me siguió al pasillo, todavía hablando sobre cómo pensó que me estaba protegiendo del trauma. Me di la vuelta y le dije que se estaba protegiendo a sí misma de tener que lidiar con mi reacción, no protegiéndome de nada. Cornelio estaba esperando en el estacionamiento y me llevó directamente a la oficina de un abogado en el centro, donde este tipo mayor en un traje arrugado explicó que Javier Watzke había dado 0,24 en su prueba de alcoholemia. El abogado siguió moviendo papeles mientras nos decía que este era el tercer arresto por conducir bajo la influencia de Watzke y ya había tenido su licencia suspendida 2 veces antes, pero siguió conduciendo de todos modos. Papá se suponía que estaría ahí, pero Cornelio dijo que no podía manejarlo ahora mismo, y noté que el abogado siguió mirándome como si estuviera esperando que explotara o llorara o algo. Solo me quedé sentado ahí sintiendo esta rabia limpia y simple hacia Watzke, que era mucho más fácil que todos los sentimientos complicados sobre todos los demás. El abogado nos mostró fotos de la escena del accidente, y tuve que apartar la mirada cuando vi el metal retorcido que solía ser el coche de mamá. Cornelio firmó algunos papeles por papá, y nos fuimos sin que yo dijera una sola palabra en toda la reunión. Esa tarde, Cornelio me dejó en el cementerio, y caminé por 20 minutos antes de encontrar la tumba de Isabela con tierra fresca y una lápida temporal. Me había detenido en 3 tiendas diferentes para encontrar sus flores favoritas. Estas cosas moradas que siempre decía que le recordaban al jardín de su abuela. El cuidador estaba cortando césped cerca, y me senté en el suelo frío contándole a Isabela sobre el autobús y la broma, y cómo Diego sabía, y todos mintieron. Mi voz se quebró cuando le expliqué sobre su mamá gritándome, y cómo papá me culpó por elegir. El cuidador se movió más lejos, pero podía decir que me estaba dando espacio a propósito, mientras me quedé ahí llorando en mis manos. Cuando regresé a la escuela al día siguiente, Laura estaba esperando en mi casillero con los brazos cruzados y esta expresión culpable en su cara. Explicó que Diego había estado vomitando cada mañana desde el viaje y no podía comer nada sin enfermarse. Sacó este sobre grueso de su mochila y dijo que me había escrito una carta, pero tenía demasiado miedo de dármela él mismo. Empujé el sobre de vuelta hacia ella y le dije que no quería su carta. Quería que me dijera la verdad cuando importaba. Asintió y se fue sin discutir, lo que de alguna manera me hizo sentir peor. 2 días después, tuvimos que reunirnos con el fiscal del distrito en el juzgado, y Hadley Pierce resultó ser esta mujer diminuta que hablaba como si estuviera dando órdenes a un ejército. Extendió todos estos documentos en la mesa de conferencias mostrando los arrestos previos de Watzke y explicó que estaba enfrentando de 15 a 20 años si era condenado. Papá realmente apareció para esta reunión, y cuando Hadley mencionó que el abogado de Watzke podría tratar de culpar a las víctimas, papá golpeó su mano en la mesa y dijo: «Nadie minimiza nada porque su hija está muerta». Hadley ni siquiera se inmutó, solo asintió y tomó notas mientras la cara de papá se puso roja y Cornelio puso una mano en su hombro. En el hospital esa noche,
Melissa estaba haciendo sus rondas cuando la mano de mamá se movió durante una prueba de reflejos y realmente apretó de vuelta. Victoria Tate, la fisioterapeuta, entró para examinar a mamá y explicó que esto podía significar que su cerebro estaba empezando a responder, pero nos advirtió que no nos hiciéramos demasiadas ilusiones todavía. Me quedé ahí viendo los dedos de mamá contraerse ligeramente y sentí esperanza y temor luchando en mi pecho porque, ¿qué pasaría si despertaba y preguntaba por Isabela? Victoria nos mostró ejercicios que podíamos hacer con las manos y pies de mamá para evitar que sus músculos se debilitaran demasiado mientras estaba inconsciente. 3 noches después, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando alguien tocó nuestra puerta y papá la abrió para encontrar a la madre de Isabela parada ahí sola. Se veía más pequeña de lo que recordaba, como si el dolor la hubiera encogido físicamente, y preguntó si podía entrar para entender lo que realmente pasó. Papá la llevó a la sala y le contó todo sobre mi broma estúpida en el autobús y el protocolo que impidió que todos me dijeran y su mentira sobre mí eligiendo. Se quedó ahí llorando silenciosamente mientras papá explicaba cómo necesitaba a alguien a quien culpar y creó esta historia sobre elección cuando realmente los paramédicos tomaron la decisión basada en a quién podían salvar. La mamá de Isabela no gritó o nos perdonó, pero dejó de hablar sobre elecciones y se fue sin mirarme. La escuela empeoró cada día con gente susurrando y mirando. Así que Cornelio llamó al director y organizó para que hiciera estudio independiente por el resto del semestre. El director aceptó inmediatamente, probablemente aliviado de que no tendría que lidiar con más escenas en los pasillos, y mandó a casa un paquete de trabajo que podía hacer por mi cuenta. Esa noche, Diego me mandó un mensaje de texto diciendo que entendía si nunca quería hablar con él otra vez, y no respondí, porque no sabía lo que quería. Elena programó una sesión de terapia familiar en el hospital, y papá apareció borracho, lo que nadie dijo en voz alta, pero todos sabíamos. Empezó a llorar como a los 20 minutos, sollozando sobre cómo me había fallado y había fallado a mamá, y no podía dejar de beber desde el accidente. Cornelio inmediatamente sacó su teléfono buscando programas de tratamiento, mientras Elena siguió hablando con papá, en esta voz calmada sobre duelo y mecanismos de enfrentamiento no saludables. La semana siguiente, Fernando Maddox apareció en nuestra casa con 2 maletas, y anunció que se quedaba para ayudar porque eso es lo que hacen los amigos. Había sido compañero de cuarto de papá en la universidad, e inmediatamente empezó a manejar todas las cosas que habíamos estado ignorando, como la pila de cuentas en el mostrador y el refrigerador vacío y el césped que no había sido cortado en un mes. Tener a un adulto real cuidando las cosas me hizo darme cuenta de cuánto todo se había estado desmoronando. La audiencia preliminar para Javier Watzke pasó 3 semanas después, y tuve que sentarme en la silla de testigo, describiendo la última vez que vi a Isabela. El abogado de Watzke siguió tratando de sugerir que tal vez las víctimas no llevaban cinturones de seguridad o que mamá podría haber estado corriendo, pero Hadley objetó cada vez, y el juez lo sostuvo. Cuando miré a Watzke sentado en la mesa de la defensa, miró al piso todo el tiempo y no haría contacto visual con nadie. Después de mi testimonio, tuve que sentarme en la galería mientras repasaron la evidencia, y vi los hombros de Watzke temblando como si estuviera tratando de no llorar. El juez pidió un receso, y prácticamente corrí al baño donde vomité todo lo que había comido esa mañana. Cuando regresé al hospital esa tarde, los ojos de mamá estaban abiertos por primera vez desde el accidente. No estaba realmente despierta ni nada, solo mirando a la nada, pero Melissa dijo que era una buena señal, y nos dijo que siguiéramos, hablándole. Me quedé sentado ahí por 3 horas, contándole a mamá todo sobre Isabela muriendo, y la mentira de papá sobre mí eligiendo, y cómo todos en el autobús sabían excepto yo. Sus ojos se movieron hacia mi voz una vez, y tomé eso como perdón, aunque el doctor dijo que probablemente eran solo reflejos. Bruno empezó a mandarme mensajes esa noche con actualizaciones sobre sus padres yendo a consejería y su mamá empezando medicación para la depresión. Dijo que estaban lentamente aceptando que la culpa no traería de vuelta a Isabela, pero todavía no me querían ver. Tal vez algún día, era lo que escribió, y tal vez era mejor que el nunca que esperaba. 3 semanas después de que todo pasó, finalmente me obligué a leer los artículos de noticias sobre el accidente en línea. Los detalles me enfermaron de nuevo con el conductor borracho, golpeándolos a 60 kilómetros por hora, e Isabela muriendo al impacto, mientras mamá tuvo que ser cortada del coche con herramientas especiales. La broma estúpida que hice en el autobús se sintió aún más sin sentido cuando leí sobre el metal real, aplastando cuerpos reales. Cindy Walker, de la compañía de seguros, apareció en nuestra casa con un maletín lleno de papeles sobre acuerdos y límites de póliza. Se sentó en nuestra mesa de cocina, reduciendo toda la vida de Isabela y las lesiones de mamá a cantidades en euros, mientras papá firmaba papeles sin realmente mirarlos. Quería gritar que no podías ponerle precio a una chica de 17 años que me estaba trayendo mi bolígrafo de la suerte, pero solo me quedé sentado ahí viendo la mano de papá temblar mientras firmaba. 2 días después, Diego apareció en mi puerta delantera sosteniendo este sobre grueso, y sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. La carta era de 10 páginas de él, explicando cómo los adultos lo hicieron prometer no decirme, y cómo vomitó 3 veces en el autobús por mantener el secreto. No lo perdoné inmediatamente, pero tampoco le cerré la puerta en la cara, lo que era progreso, supongo. En el hospital a la mañana siguiente, una trabajadora social jaló a papá y a mí a una sala de conferencias para discutir las necesidades de cuidado a largo plazo de mamá si se recuperaba. Habló sobre meses de rehabilitación y posiblemente necesitar asistencia permanente con tareas diarias. Y los costos eran tan enormes que dejé de escuchar los números reales. Cornelio ya estaba en su laptop investigando programas y grupos de apoyo y beneficios por discapacidad antes de que la trabajadora social terminara de hablar.
Tuvimos suerte de tenerlo manejando todas las cosas en las que papá y yo ni siquiera podíamos pensar. Bruno me mandó mensaje otra vez diciendo que los padres de Isabela querían reunirse con nosotros sobre hacer una declaración de impacto de víctima juntos para la audiencia de sentencia. Papá aceptó inmediatamente, pero sentí todo mi cuerpo ponerse frío, pensando en enfrentarlos en la corte después de todo. Elena empezó a trabajar conmigo 2 veces por semana para prepararme emocionalmente para la audiencia y para ver a los padres de Isabela otra vez. Me hizo practicar lo que diría y cómo manejarlo si me gritaban otra vez, lo que parecía bastante probable. Unos días después, mamá se volvió más alerta y realmente nos reconoció cuando entramos al cuarto. Se veía confundida sobre dónde estaba y siguió tratando de hacer preguntas, pero su voz era demasiado débil para entender la mayoría. Los doctores nos apartaron y dijeron que absolutamente no podíamos contarle sobre Isabela todavía, porque el estrés podría causar grandes retrocesos en su recuperación. Vivir con ese secreto cuando me miraba con esos ojos confundidos me hizo sentir como si me estuviera ahogando en mentiras otra vez. Esa semana en la escuela, algunos niños organizaron una recaudación de fondos conmemorativa para la familia de Isabela y las cuentas médicas de mamá sin que nadie se los pidiera. Hasta Carmen participó, aunque no me miraba o hablaba directamente y se iba cuando yo entraba a un cuarto. La amabilidad de gente que apenas conocía me hizo perder el control, y terminé llorando en el baño por 20 minutos mientras algún estudiante de primer año hacía guardia afuera. Entonces Hadley llamó con noticias de que Javier Watzke se estaba declarando culpable de homicidio vehicular y cargos de conducir bajo la influencia para evitar juicio. Dijo que era bueno porque no tendríamos que pasar por un juicio traumático y la justicia estaba garantizada con su declaración de culpabilidad. No se sentía como justicia cuando Isabela todavía estaba muerta y mamá todavía estaba rota, y nada de todo eso se sentía como el resultado correcto. Fernando apareció en nuestra casa 3 días después y acorraló a papá en la cocina mientras yo hacía desayuno. Mantuvo su voz baja, pero escuché cada palabra a través de las paredes delgadas mientras le dijo a papá que se estaba bebiendo hasta morir. Y si no conseguía ayuda inmediatamente, Fernando registraría papeles para tenerlo internado para evaluación psiquiátrica. La taza de café de papá golpeó fuerte el mostrador y salió furioso, pero Fernando lo siguió hasta el garaje, sin echarse atrás, incluso cuando papá le gritó que se metiera en sus propios asuntos. Esa tarde, papá se llevó a sí mismo a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos en el centro comunitario del centro, y regresó 2 horas después viéndose más pequeño de alguna manera, sus hombros caídos mientras caminó directamente pasando por mí al cuarto del hospital de mamá, donde lo escuché a través de la puerta, disculpándose con su forma inconsciente por todo lo que había hecho mal. A la mañana siguiente, Victoria llevó a mamá en silla de ruedas al cuarto de fisioterapia para su primera sesión real, y miré a través de la ventana mientras mamá trataba de levantar sus piernas del colchón. Su cara se torció con esfuerzo, pero su pierna izquierda apenas se movió 1 pulgada antes de caer de vuelta, y empezó a llorar de frustración mientras Victoria mantuvo su voz firme y alentadora, demostrando los ejercicios otra vez. Mamá lo intentó 3 veces más antes de que todo su cuerpo empezara a temblar del esfuerzo, y tuve que salir porque verla esa semana hizo que mi pecho se sintiera como si se estuviera hundiendo. 2 semanas pasaron con papá yendo a reuniones cada noche, y mamá luchando a través de sesiones de terapia, antes de que Hadley llamara para decir que la audiencia de sentencia estaba programada para el lunes siguiente. Llegamos a la corte temprano, pero la familia de Isabela ya estaba ahí, su madre agarrando una carpeta de papeles mientras su padre miraba al piso. El alguacil nos llamó al juzgado, y la madre de Isabela se paró primero, su voz temblando mientras leía de su declaración preparada sobre los sueños de su hija de convertirse en enfermera, su trabajo voluntario en el refugio de animales, sus planes para la universidad que fueron destruidos por la decisión de un hombre de conducir borracho. Cuando mencionó que Isabela había estado en camino a traerme mi bolígrafo de la suerte para un examen, tuve que poner mi cabeza sobre la mesa mientras la mano de papá encontró mi hombro. Y por una vez, no me alejé de su toque. El juez llamó mi nombre después, y me paré en piernas que se sentían como agua, leyendo mi propia declaración sobre perder a mi novia y casi perder a mi madre, sobre la culpa que no era realmente mía pero me aplastaba de todos modos, sobre cómo Javier Watzke había destruido múltiples vidas por el precio de unas cervezas. Watzke realmente me miró esta vez desde detrás de la mesa del acusado, sus labios moviéndose para formar las palabras, lo siento, pero lamentarse no trajo de vuelta a Isabela o arregló el cuerpo roto de mamá. El juez tomó 20 minutos para revisar todo antes de sentenciarlo a 15 años en prisión estatal sin posibilidad de liberación temprana. Y la madre de Watzke empezó a sollozar en la galería mientras su abogado empacó su maletín sin una palabra. Afuera de la corte, el padre de Isabela se me acercó mientras su esposa esperaba junto a su coche, y me dijo que se estaban mudando a Arizona para empezar de nuevo en algún lugar sin recuerdos en cada esquina, pero quería que supiera que ya no me culpaban porque la culpa no traería de vuelta a su hija. Dijo que su esposa no podía decirlo todavía, pero estaba tratando de perdonar, trabajando con su terapeuta para soltar la rabia que la estaba comiendo viva. Y entonces me estrechó la mano antes de caminar de vuelta a su coche, donde su esposa ya estaba llorando otra vez. 3 días después, mamá finalmente estaba lo suficientemente alerta para notar cosas más allá de su dolor inmediato, y preguntó dónde estaba Isabela, por qué no había visitado. Y papá y yo nos miramos antes de que me sentara en el borde de su cama y le dijera todo. Lloró por 3 horas seguidas, no solo por Isabela, sino por lo que había estado cargando solo, y me hizo prometer a través de sus lágrimas que dejara de culparme por las mentiras y decisiones de otras personas, porque la única persona responsable por la muerte de Isabela era el hombre ahora sentado en una celda de prisión.
La escuela empezó otra vez la última semana de agosto, y decidí regresar en lugar de hacer clases en línea porque esconderme no cambiaría nada. Algunos niños todavía susurraban cuando pasaba y me señalaban en los pasillos, pero otros me trataban normalmente, lo que era todo lo que quería después de meses de ser compadecido o culpado. Diego y yo terminamos en la misma clase de inglés, y aunque no éramos amigos como antes, podíamos sentarnos en el mismo cuarto sin que yo quisiera golpearlo, lo que se sentía como progreso, aunque nunca hablamos directamente. La recuperación de mamá tomó velocidad una vez que estuvo mentalmente comprometida, empujándose más fuerte en cada sesión de fisioterapia, hasta que Victoria realmente tuvo que decirle que fuera más despacio. Victoria dijo, la determinación de mamá era notable, pero yo sabía la verdad, que era parcialmente culpa empujándola. Culpa de superviviente que ambos cargábamos pero nunca hablamos directamente. Solo entendíamos a través de miradas por la mesa del comedor. Papá llegó a 6 semanas sobrio, y se mostró en todo desde su postura hasta su voz, y empezó a manejar todo el papeleo del seguro que mamá no podía tratar, coordinando su horario de cuidado, incluso cocinando comidas reales en lugar de ordenar comida para llevar cada noche. Fernando vino a cenar y bromeó que era como recuperar a su viejo compañero de cuarto de la universidad. Y papá realmente sonrió de verdad, no la falsa que había estado usando como máscara. Esa misma semana, Bruno me mandó mensaje de la nada para decir que sus padres estaban mejor. Su mamá había empezado a trabajar medio tiempo en una biblioteca, y quería que supiera que Isabela había estado planeando sorprenderme con boletos de concierto para mi cumpleaños, porque había estado ahorrando por 3 meses para comprarlos. Guardé su mensaje, y lo leí cada vez que la culpa empezaba a arrastrarse de vuelta, recordándome que me había amado lo suficiente para planear sorpresas, que nuestra relación había sido real, aunque terminó de la peor manera posible. 3 semanas después, Elena apareció en el hospital mientras visitaba a mamá, y mencionó este grupo de apoyo que se reúne en la sala de conferencias los jueves para familias lidiando con accidentes de conducción borracha. Papá no estaba interesado al principio, pero lo convencí de que deberíamos al menos revisarlo, ya que estábamos en el hospital de todos modos. Nos sentamos en la fila de atrás de sillas plegables de metal, mientras unas 15 otras personas formaron un círculo suelto cerca del frente. Una mujer habló sobre perder a su hijo hace 6 meses y cómo todavía ponía su lugar en la cena cada noche. Un hombre describió encontrar los anteojos de su esposa en el accidente y mantenerlos en su bolsillo desde entonces. Nadie trató de hacer que nadie se sintiera mejor con palabras vacías, y eso hizo más fácil solo sentarse ahí y escuchar. Las manos de papá se mantuvieron apretadas en su regazo toda la hora, pero después dijo que deberíamos regresar la próxima semana. 2 meses pasaron antes de que mamá estuviera lo suficientemente estable para venir a casa, y Cornelio había estado trabajando como loco para preparar la casa. Instaló barras de agarre en todos los baños y construyó una rampa de madera sobre los escalones del frente que le tomó 3 fines de semana conseguir el ángulo correcto. La fisioterapeuta vino a revisar todo y sugirió mover la cama de mamá abajo a la sala, ya que las escaleras todavía eran imposibles. Alquilamos una cama de hospital que apenas cabía entre el sofá y la televisión, pero mamá no se quejó ni una vez. Esa primera noche en casa, ordenamos pizza del lugar que siempre le gustaba y pusimos películas viejas mientras fingíamos que la cama del hospital y el andador no estaban ocupando la mitad del cuarto. Mamá se quedó dormida durante la segunda película, y papá y yo nos quedamos despiertos tarde, solo viéndola respirar normalmente sin máquinas, sonando cada 5 minutos. La escuela empezó a ponerse rara en octubre, cuando la consejera me jaló a su oficina para decirme que había sido seleccionado para algún nuevo programa de consejería entre pares. Dijo que mi experiencia me hacía únicamente calificado para ayudar a otros estudiantes lidiando con trauma y pérdida. Las sesiones de entrenamiento eran cada martes después de la escuela en la biblioteca. Y cuando entré ese primer día, vi a Carmen ya sentada en una de las mesas. No habíamos hablado desde que me gritó en el pasillo, pero ahora teníamos que hacer ejercicios de confianza y practicar escucha activa juntos. No me miró durante los escenarios de actuación, pero cuando tuvimos que listar estrategias de enfrentamiento, escribió, aceptar que la culpa no trae de vuelta a la gente, y deslizó el papel hacia mí. Llegó la primavera, y de repente todos empezaron a actuar extraño a mi alrededor otra vez, como lo hicieron justo después del accidente. Los maestros siguieron preguntando si necesitaba extensiones en tareas, y niños que apenas conocía me daban palmadas en el hombro en el pasillo. Me tomó 3 días darme cuenta de que se acercaba el aniversario, y todos lo tenían marcado en sus calendarios. Mamá también se dio cuenta, y sugirió que visitáramos la tumba de Isabela juntos, en el día real, en lugar de evitarlo. Condujimos ahí temprano en la mañana, antes de que cualquier otra persona estuviera alrededor, y mamá usó su andador para lentamente hacer su camino a través del césped. Se sentó en el banco que habían instalado cerca de la lápida, y habló con Isabela como si estuviera sentada ahí con nosotros. Se disculpó por estar en el coche ese día, y por sobrevivir cuando Isabela no, y por no poder protegerla. Dijo que sabía que Isabela querría que dejáramos de cargar culpa que pertenecía solo a un conductor borracho. Le creí por primera vez. El entrenamiento de consejería entre pares continuó, y Diego terminó uniéndose al programa también, lo que hizo los martes aún más incómodos. Durante una sesión sobre comunicación, de repente se volteó hacia mí y empezó a hablar sobre las pesadillas donde ve mi cara cuando descubrí la verdad. Dijo que se despierta queriendo regresar y decirme en el autobús, sin importar lo que dijeron los adultos. Le dije que entendía seguir órdenes porque éramos niños y los adultos se suponía que sabían mejor, pero eso no significaba que nuestra amistad pudiera simplemente volver a la normalidad. Asintió, y regresamos a la hoja de trabajo sobre establecer límites. Mamá empezó a trabajar desde casa en mayo, cuando podía sentarse en la computadora por unas horas sin cansarse.
Su compañía instaló software de videollamadas y mandó una silla especial que apoyaba su espalda apropiadamente. Verla liderar reuniones desde nuestra mesa del comedor, mientras todavía necesitaba ayuda para vestirse en la mañana, me mostró que la recuperación significaba cosas diferentes. No podía manejar todavía, y caminar al buzón la dejaba sin aliento, pero todavía podía escribir código y manejar su equipo. Victoria dijo que este tipo de determinación era rara, pero yo sabía que mamá solo necesitaba sentirse útil otra vez después de meses de ser una paciente. Bruno me mandó una foto de una tarjeta que sus padres habían enviado a través de él con solo sus firmas y una nota corta diciendo que estaban en terapia y encontrando paz. Mamá pidió verla, e inmediatamente fue a la tienda de manualidades para comprar un marco que colgó en la pared detrás de su escritorio donde podía verla durante las videollamadas. La tarjeta solo decía, pensando en ustedes, pero mamá la trató como si fuera preciosa. Papá llegó a 90 días sobrio justo antes del Día de los Caídos, y mamá insistió en hacer una fiesta, aunque apenas podía pararse lo suficiente para glasear el pastel que hizo. Fernando dio este discurso sobre segundas oportunidades y lo orgulloso que estaba de papá por hacer el trabajo. Hasta Diego apareció con su mamá y trajo un álbum de fotos que había hecho de fotos de antes de que todo saliera mal. Había tomas de nuestro proyecto de feria de ciencias de la secundaria, y esa vez, todos fuimos de campamento y nadie pudo descifrar cómo armar la tienda. Ver esas fotos se sintió como ver personas diferentes viviendo en un mundo diferente. El programa de consejería entre pares se lanzó, oficialmente, y me asignaron trabajar con este estudiante de primer año, llamado Eduardo, cuyo hermano mayor había muerto en un accidente de coche durante las vacaciones de invierno. Se sentó en la oficina de consejería, picando las correas de su mochila, mientras traté de recordar las técnicas de escucha activa del entrenamiento. Terminé solo contándole sobre cargar culpa por algo que no era mi culpa y viendo su cara cambiar mientras se daba cuenta de que alguien más entendía. Nos reunimos cada semana y lentamente empezó a hablar sobre su hermano sin llorar, e incluso se rió una vez cuando compartió un recuerdo gracioso. Ayudarlo a desenredar su dolor me ayudó a entender el mío mejor que cualquier sesión de terapia. Mamá había estado trabajando con Victoria en caminar sin el andador por semanas y finalmente logró 10 pasos a través de la sala en una tarde aleatoria de jueves. Papá y yo vitoreamos como si hubiera ganado un maratón, y mamá se rió tan fuerte que tuvo que sentarse inmediatamente. Victoria nos advirtió sobre esperar demasiado rápido, ya que mamá todavía tenía meses de terapia por delante. Pero mamá solo siguió diciendo que tenía una segunda oportunidad y no iba a desperdiciar ni un solo día de ella. La graduación llegó más rápido de lo esperado, y cuando pidieron un momento de silencio para Isabela, todo el gimnasio se quedó callado. El director me pidió que subiera y dijera algo, así que caminé al podio con mis piernas sintiéndose como gelatina. Hablé sobre cómo la tragedia no se preocupa por nuestros planes, cómo todos queremos a alguien a quien culpar porque es más fácil que aceptar que a veces cosas terribles simplemente pasan, y cómo la sanación no pasa en líneas rectas, sino en zigzags desordenados. Carmen estaba sentada en la tercera fila, y la vi asintiendo. Y después, cuando todos estaban tomando fotos, se acercó y dijo que Isabela estaría orgullosa de cómo manejé todo. Esa misma semana, Bruno me mandó mensaje de la nada con actualizaciones sobre su familia, estableciéndose en su nueva ciudad, diciendo que su mamá estaba empezando a sonreír otra vez a veces cuando pensaba que nadie estaba viendo. Adjuntó una foto de ellos parados en la nueva lápida de Isabela, que decía, hija amada, amiga leal, con su cita favorita sobre vivir cada día plenamente debajo. Guardé esa foto en mi teléfono y la miré cada vez que empezaba a sentirme culpable otra vez. 3 semanas después, papá y yo llevamos a mamá al hospital para su cirugía final, para arreglar algún daño nervioso del accidente que todavía estaba causando problemas. Mientras nos sentamos en la sala de espera bebiendo café terrible de la máquina expendedora, papá se disculpó otra vez por poner todo su dolor en mí cuando pasó. Le dije que ahora entendía por qué el dolor hace que la gente haga cosas terribles a las personas que más ama, y ambos sabíamos que eso era cierto por experiencia. La cirugía tomó 4 horas, pero Victoria salió sonriendo y dijo que todo había ido perfectamente. El pronóstico de mamá fue actualizado a casi recuperación completa con terapia continuada. Nos abrazó a los 3 y dijo que mamá era la paciente más fuerte con la que había trabajado en 15 años. Cuando mamá despertó de la anestesia, hizo un chiste sobre tener buena motivación, ya que tenía que regresar por mí, y hasta las enfermeras se rieron. 2 días después de eso, Diego y yo caminamos por el escenario de graduación juntos. Ya no éramos mejores amigos, pero algo diferente. Tal vez sobrevivientes de un tipo diferente de tragedia. Sus padres me encontraron después, y me agradecieron por eventualmente perdonarlo. Su mamá lloró un poco mientras dijo que sabía lo difícil que debe haber sido. Parado ahí en mi toga y birrete, me di cuenta de que el perdón era tanto para mí como para él, porque cargar esa rabia era solo otro peso que no necesitaba. El verano pasó en una borrosidad de sesiones de terapia de mamá y reuniones de alcohólicos anónimos de papá, y antes de que nos diéramos cuenta, se acercaba el primer aniversario. Nuestra familia fue al servicio conmemorativo que el pueblo hizo para víctimas de conducción borracha en la plaza del juzgado, donde leyeron el nombre de Isabela, junto con otros 11 que murieron ese año. No lloré esta vez, pero me sentí agradecido en su lugar de que estuviera en mi vida para nada, aunque terminó demasiado pronto. La graduación de fisioterapia de mamá pasó 2 semanas después, y caminó por el escenario improvisado en el centro de terapia sin andador o bastón, solo su propia fuerza llevándola adelante. Papá lloró abiertamente viéndola, y no me dio vergüenza porque nos habíamos ganado esas lágrimas a través de todo lo que habíamos sobrevivido. Los otros pacientes vitorearon, y mamá saludó como si hubiera ganado un Oscar,
haciendo que todos se rieran a través de sus propias lágrimas. Para cuando llegó el otoño, la vida se había establecido en algo como normal, con mamá de vuelta al trabajo tiempo completo con algunas acomodaciones como una silla especial de escritorio y horarios flexibles, papá todavía sobrio y realmente presente para cenas familiares, y yo empezando la universidad en el campus local para poder quedarme cerca de casa. Los padres de Isabela mandaron una tarjeta de Navidad ese diciembre, con solo sus firmas adentro, sin mensaje. Pero eso era suficiente porque significaba que todavía estaban ahí afuera, todavía sanando, todavía encontrando su camino adelante. Todos todavía estábamos aquí, todavía trabajando en ello, todavía avanzando un día a la vez. Y tal vez eso era lo mejor que cualquiera de nosotros podía esperar después de todo lo que había pasado. Gracias por quedarse conmigo a través de todas estas extrañas vueltas y giros hoy. Definitivamente hizo más interesante compartir las preguntas juntos. Dale like al video. Ayuda más de lo que piensan.